Hola, el día de hoy vamos a presentar la aplicación del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana, para lo cual quizá en algún momento nos hemos preguntado en qué ordenamiento jurídico universitario aparecen las atribuciones de los representantes de equidad de género. ¿Cuáles son las principales atribuciones de la unidad de género? ¿A cuántos procedimientos hace alusión el protocolo? ¿Cuáles son las funciones como representantes, académicos y alumnos de equidad de género? Y en sí, ¿qué es el protocolo? Existe un reglamento para la igualdad de género. Este reglamento impulsa los principios, valores y prácticas de la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Establece las disposiciones normativas que regulan y aseguran los principios de igualdad y no discriminación a través de la implementación de acciones contundentes para eliminar cualquier tipo de violencia y discriminación que se pueda sufrir por razón del sexo o la condición de género y que se pueda manifestar dentro de la institución. De igual forma, a través del presente reglamento, las autoridades unipersonales y funcionarios en su ámbito de competencia tendrán que realizar planes, programas, líneas estratégicas, acciones y actividades, todas ellas encaminadas a fortalecer los principios de igualdad y no discriminación que permitirán la sensibilización, visibilizar, desnaturalizar de los distintos tipos de violencia y discriminación para su prevención, atención, sanción y erradicación, lo que sin duda permite incidir en los ámbitos educativos, laborales, administrativos, de comunicación, además de los sociales y de los familiares. El representante académico de equidad de género en las entidades académicas se les conoce también como enlaces de género. Están encargados de promover acciones en materia de equidad e igualdad de género dentro de las entidades académicas de la universidad. Serán propuestos por los titulares de las entidades académicas y designados por las juntas académicas correspondientes. La función que desempeñan será de carácter honorífico. Los principios rectores del protocolo. De entrada, igualdad sustantiva y no discriminación. Protección más amplia, confidencialidad, razonabilidad, voluntariedad, inmediatez y llevar el proceso con la debida diligencia. Algunas de las manifestaciones de la violencia, vamos aquí a puntualizar. Acoso sexual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acoso sexual? Va a ser todo comportamiento de carácter sexual, no provocado, permitido ni deseado por quien lo recibe y que le resulta ofensivo. Con relación al hostigamiento sexual, todo comportamiento ofensivo desarrollado en el ejercicio del poder dentro de una relación de subordinación. La discriminación por sexo será toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. La discriminación por género, toda aquella exclusión basada en el género, orientación, expresión o identidad de género de las personas. En el ámbito universitario, a manera de ejemplo, se enuncian algunas acciones que son comunes o se encuentran normalizadas, pero que constituyen faltas a la legislación universitaria. Las encontramos en la página 22 y 23 del protocolo, las faltas graves y las faltas no graves. La parte 1 del protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana son las acciones previas a la formalización de la queja. Los criterios a evaluar para determinar la formalización y atender un caso, el ámbito personal, que sean integrantes de la comunidad universitaria. El ámbito espacial, dentro de los espacios universitarios. Otros sitios con actividades de la UB y que suceda o suceda fuera de espacios, pero tenga consecuencias dentro de la institución.
El ámbito temporal. Deben tener los derechos vigentes. Si ya no es de la comunidad UVEM, acreditar la imposibilidad de presentar. La atención inmediata. Todas las víctimas requieren una atención inmediata e integral, razón por la cual deberá observar y valorar si hay una evidente alteración física o psicológica de la víctima, identificando el estado de crisis en el que pudiera encontrarse a partir de las siguientes manifestaciones. Si tiene dificultad para respirar, para hablar, para hilar palabras, si se encuentra con llanto, alteración. Aquí hay un anexo, el anexo 4, donde podemos especificar estas manifestaciones. Se tiene que dar prioridad y remitir de manera inmediata para su atención. No vulnerar aún más su estado con el inicio de un proceso y deberá ser atendido por el personal capacitado. En el caso de que no sea necesaria la atención inmediata, se pasa a la evaluación de los ámbitos de aplicación. Atención integral antes de formalizar la queja. Antes de la entrevista, tiene derecho a que la acompañe el representante o la representante de equidad. Debe ser un lugar adecuado, existir empatía, confianza en el entorno y la asistencia en la comunicación. Se puede preguntar, ¿sabe usted el nombre, el cargo, puesto, alumno de la persona señalada? ¿Podría describir las circunstancias de modo, tiempo, lugar de lo sucedido? ¿Cuenta con testigos? ¿Recuerda alguna frase exacta? ¿Ha ocurrido anteriormente? ¿Tiene conocimiento de alguna otra persona afectada? Son las preguntas que se pueden hacer. ¿Qué se debe evitar? Culpar a las víctimas, llegar a conclusiones prematuras, anticipar ciertas respuestas, sugerir que todo es una mala interpretación por parte de la víctima, utilizar expresiones subjetivas como entendiste mal, ¿a poco? No me digas, no puede ser. Oh, pero si la persona que acusas es un caballero o es una dama. Efectuar alguna advertencia sobre las consecuencias que puedan producir, interponer una queja. Sugerir conciliación o mediación, difundir o comentar sobre el contenido de la queja, interrumpir abruptamente cuando la víctima expresa sus argumentos. Todo esto se debe evitar. Durante la entrevista, reiterar rechazo a la violencia, confidencialidad, identificar factores de desigualdad ante la parte señalada, llenar la ficha de asesoría, tener una escucha activa y respetuosa, no proponer mediación o conciliación en caso de índole sexual, sin comentarios sexistas, permitir presencia de persona de confianza. Esta no debe intervenir, pero puede acompañar a la persona. Ayudar e identificar a la persona señalada circunstancias de modo, de tiempo y de lugar. Explicar cuál será su participación durante el proceso. También es importante que conozcan que hay medidas de protección. Las medidas de protección son acciones cuya puesta en marcha y aplicación corresponde a todas las autoridades o funcionarios que atienden y deben velar por la protección de las víctimas. Tienen como finalidad proteger a la víctima, previniendo actos de violencia posterior y garantizando que las actividades que se desarrollen en espacios universitarios se realicen con respeto y en un ámbito seguro. ¿Cuáles son los elementos de la solicitud para medidas de protección? El nombre, edad, sexo, los datos personales de la parte quejosa, descripción del estado de vulnerabilidad. El documento debe ir firmado y se hace llegar una copia a la unidad de género. Los criterios que se determinan
La necesidad de dictar las medidas de protección son las siguientes: que la vida de la persona esté en peligro, la frecuencia de los hechos, lesiones físicas, antecedentes, vulnerabilidad por edad, etnia, etc. Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Mariana sufrió hostigamiento por parte del profesor Joaquín al querer tocarla sin su autorización, por lo cual decidió reportar esta conducta a la unidad de género de la UB. Cuando llegue a la unidad de género un caso como este, recuerda seguir los siguientes pasos. Parte 1. Acciones previas a la formalización de la queja. Atención inmediata al observar una evidente alteración física o psicológica con la finalidad de no vulnerar aún más su estado al iniciar cualquier procedimiento y determinar si requiere algún tipo de remisión con profesionales capacitados. Entrevistar en algún lugar adecuado estableciendo vínculos empáticos. Durante la entrevista, reiterar que la universidad reprueba la violencia de género. Estricta confidencialidad. Escuchar sin realizar comentarios sexistas. Y no proponer la mediación o conciliación para los casos de índole sexual. Medidas de protección. Se brindarán en aquellos casos que se encuentre en riesgo la integridad de manera temporal. La parte 2. La parte 2 corresponde a la formalización de la queja. Se considera formalmente presentada la queja cuando, es muy importante, se entregue de manera escrita, se entregue ante la autoridad correspondiente y esté debidamente firmada. El representante o coordinador regional de equidad de género brinda asesoría y orientación en la materia a la autoridad y víctima. Posibilita encontrarse presente durante la entrevista. Acompaña en la redacción de la queja a la víctima. Apoya a funcionarios y autoridades para incorporar la perspectiva de género en los procedimientos. ¿Qué requisitos debe incluir un escrito de queja? Nombre completo, edad, región, entidad académica, dependencia de adscripción, matrícula, datos que permitan identificar a la parte señalada, narración de los hechos de manera cronológica, precisando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron estos. Pruebas, evidencias, testimonio en caso de que cuente con ellos. La queja debe ir firmada. En caso de ser menores de edad, pues bueno, podrá tener el acompañamiento de un tutor. Se entrega una copia a la coordinación de la unidad de género. En el anexo 3 podemos encontrar el formato para realizar la queja, paso a paso. Los tipos de procedimientos son 9. El primero corresponde a la persona si la persona señalada es alumno de la misma entidad académica de la parte quejosa. El segundo procedimiento, si la persona señalada es alumno y comete la falta en una instalación universitaria distinta a su entidad académica. Tercer procedimiento, si la persona señalada es personal académico. El cuarto procedimiento, si la persona señalada es autoridad o funcionario, a excepción de director y secretario de facultad. El quinto procedimiento corresponde a director, secretario de facultad, instituto, centro o sistema de enseñanza abierta.
El sexto procedimiento, si la persona señalada es personal administrativo, técnico o manual. El séptimo procedimiento, si la persona señalada es personal eventual o de confianza, con funciones de mando o que maneje recursos financieros y o humanos. El octavo procedimiento, si la persona señalada es personal de confianza o eventual. Y el último procedimiento corresponde si la persona es señalada es el rector o rectora, defensor de los derechos universitarios o coordinador de transparencia, acceso a la información y datos personales. ¿Qué se observa en todos los procedimientos? De entrada, informar a la unidad de género y a las partes. Se debe llevar un registro. Se debe contemplar los derechos humanos de las partes. No debe haber conciliación o mediación. Mantener el orden y el respeto en todo momento. Se debe ofrecer un espacio contiguo durante el proceso, así como permitir la presencia de la unidad de género. Dar formalidad en los documentos. Es importante el peso específico al dicho de la víctima y no intimidar a testigos. Es importante también valorar pruebas, no discriminar, asesorarse, no pedir a la víctima reiteradamente la confirmación de los hechos, no calificar o señalar, no generarles falsas expectativas, tener un trato digno y no discriminatorio. Se debe tomar en cuenta la opinión de la unidad de género. Se debe evitar ventajas procesales y, finalmente, tener y guardar el expediente del proceso. Parte 2. Formalización de la queja. Presentación de la queja de manera escrita y firmada ante la autoridad correspondiente. Y la identificación del tipo de procedimiento en razón a la relación de la persona señalada. La última parte del protocolo, la parte 3, son las acciones posteriores a la conclusión del procedimiento. Registro de las sanciones y medidas que buscan cambios conductuales, como es promover el cumplimiento de sanciones, acciones preventivas, educación integral, visibilización y patrones de violencia de género. No son parte de la sanción. Una vez concluido el procedimiento, las autoridades deben registrar en el expediente de la persona señalada estrategias de prevención encaminadas a desarrollar medidas reeducativas y brindar información para instancias externas. La garantía de no repetición propone que la autoridad correspondiente implemente una estrategia informativa y de prevención encaminadas a sensibilizar a la comunidad y evitar posteriores actos que atenten contra la integridad de las personas, asesorándose de los representantes de equidad de género, y debe hacerse dentro de los 15 días posteriores concluido el procedimiento. Con respecto a la reincidencia, existe una base de datos alimentada por las autoridades y funcionarios mismas que recopilará el registro de las personas sancionadas y el tipo de sanción aplicada. Está disponible para consulta en caso de selección de candidatos para ocupar y desempeñar cargos de mandos medios y superiores, participación en convocatorias, otorgamiento de premios y estímulos u otras en las que sea necesario considerar esta y otras circunstancias. Parte 3. Acciones posteriores a la conclusión del procedimiento. Observancia de la perspectiva de género con enfoque intercultural o interseccional.
Registro de sanciones y medidas que buscan cambios conductuales. Garantía de no repetición, reincidencia. Estas son las tres partes que conforman el protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana. Al final del documento nos vamos a encontrar un apartado de anexos, donde nos señalan y nos muestran la ficha de asesoría, el marco normativo, el formato para realizar una queja, las medidas para la contención en el primer contacto, un apartado de preguntas frecuentes, el formato de reporte de la autoridad, los oficios de comisión, los diagramas de formalización de las quejas de la 1 a la 9, tabla de instancias internas y externas para atención y el diagrama para solicitar las medidas de protección. Asimismo, existe un directorio de representantes de equidad de género por región y este lo encontramos en www.v.mx/UGE/directorio. Finalmente presentamos unos videos del protocolo para atender la violencia de género y de ruta de atención para la atención de la violencia de género. Muchas gracias.